y me da muchísimo gusto. Estás impresionante, numerólogo. Alejandro Gracias, Fernando, ¿cómo Gustavo. estás, amigo querido? Muy bien, Gusto en como saludarte. siempre, muy Bienvenido. contento de estar aquí contigo y pues ahora sí que, como siempre decimos, no se adivina, no se inventa, no se lo pueden perder, porque pues tratamos de ser lo más certeros posibles en lo que hacemos. Amigo, vamos a recordar lo que dijiste la semana pasada. Claro que sí. Cuando no sabíamos quién iba a ganar, cuál era el futuro, esto dijo el numerólogo aquí mismo. Y respondiendo a tu pregunta, hemos dicho que estos vientos iban a ser antes de las elecciones y en tiempos políticos importantes y que anunciaban una transformación un tanto negativa y un tiempo de prueba para nuestro país. Los números que dominan son el 6, el 3 y el 8 y los tiene una persona que por ahí hizo un análisis que pues sí tenía estos números. Xóchitl viene cargada con un 10, con un 3 también y con un 7, que es mucha confianza al principio, una promesa que sentíamos realizada, y Claudia viene con el 8, con el 6 y con el 3. Trae un doble 6, que es la corona, trae un 8, este es año 8, y trae un 3, que es determinación y que no se confía de nadie. Entonces está muy difícil, pero estos vientos anuncian una transformación no tan positiva y pues ella trae números que coinciden. Año 8, doble 6 y número 3. El 3 es fortuna y suerte. El doble 6 es respaldo, ambición, poder y triunfo. El número 8 es el año en el que estamos. Lo que nuestras generaciones atrás querían y no han sabido hacer. El otro lado, que es Xóchitl, tiene un 10, tiene un 7, que es una promesa cumplida, que se la han cumplido, el apoyo y el respaldo total. Un exceso de confianza que no debió tener y, como lo dije en otros programas, al final va a echar toda la carne al asador sin importarle, porque va a ver cómo está la situación. Entonces, estos vientos anuncian un periodo difícil. Respondiendo. Ok, Alejandro Fernando, ni modianchis, como dijera la Wendy, o sea, interpretaste o adivinaste o lo que haya sido los, ¿cómo se dice? Pues la numerología que rige a cada persona y que nos rige a todos nos ayuda a determinar o a calcular. Es como la probabilidad y la estadística, que es una rama de las matemáticas. Así es. ¿Cuál es la probabilidad de que en un volado caiga águila o caiga sol? Entonces tenemos una fórmula matemática que nos dice cuál es la probabilidad de que sea presidenta a través de las encuestas, a través, etcétera. Entonces, lo mismo se hace con la numerología, nos ayuda a la toma de decisiones. Entonces, según el día, según el año, según el mes, las letras de tu nombre, me es favorable lanzarme este año, me es favorable el mes. Y pues bueno, cuando hicimos el análisis de los números de las candidatas, veíamos que alguien estaba muy favorecido por los números, por el doble 6, por el 8 y por el 3. Y fui muy claro cuando dije triunfo, victoria, representa la corona, en fin. Yo creo que se sobreentiende cuál es la situación. Y estos mismos números que lleva marcados, pues también nos hablan o nos pueden dar una idea de cómo va a ser su mandato en los próximos años. Porque el número 8 en ella va a representar el riesgo y la prueba. Y lo que suceda con ella obviamente va a repercutir en el país. Entonces el primer año, los primeros 2 años van a ser de prueba y van a ser de riesgo. Riesgo en la integridad, esperemos que no, ¿verdad? Pero amenazas para ella, riesgo en su integridad y riesgo también en la integridad de cada uno de nosotros por pues las cuestiones que se van a desencadenar a raíz de estas nuevas imposiciones que tal vez podamos tener. Entonces va a ser un año de prueba y un año de riesgo. El número 3 nos habla de la mitad de sexenio. A mitad de sexenio podemos tener una situación en la que ella trate
de llevar el mando y el control saliéndose de una agenda determinada. Y el número 6 nos habla de en el segundo año y entrando el tercero podemos enfrentar una prueba como nación. Recordemos que los vientos que anunciaron, como lo dije en el video que me hiciste favor de pasar, hablan de una transformación negativa. Cuando digo transformación negativa no me refiero a la mala administración, lo dejo muy en claro, porque dicen, ¿estás diciendo nueva administración? No, me refiero a que se van a juntar los fenómenos sociales, los fenómenos cataclísmicos naturales y los conflictos políticos. Vamos a tener censura, vamos a tener persecución, pero va a llegar una prueba que nos va a unir como nación. Y esto puede ser tal vez al terminar el segundo año de mandato o iniciando el segundo año, que esperemos no sea una tragedia natural, sino una cuestión en la que ella nos va a pedir toda la ayuda y todo el apoyo para librar una situación negativa. Y estamos hablando precisamente tal vez de cuestiones económicas para salvar nuestra economía, que por ahí también ese número 6 nos habla de entrar a un nuevo modelo económico, Entonces esto sabrán más los economistas qué nuevo modelo van a implementar y en donde se nos va a pedir la ayuda y la confianza para entrar a ese nuevo modelo. No es que vayamos a hacer prueba o conejillos de indias, pero eso se va a poner muy bueno. Entonces, a grandes rasgos, ahí tenemos lo que nos puede esperar bajo esta nueva administración. El 8, el 6 y el 3. El 8, el 6 y el 3. Que son prueba. El 8 es prueba, riesgo. El 6 es conflicto, crisis. Y el 3, la esperanza. Mira, yo deseo de todo corazón y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque a la señora Claudia Sherman le vaya bien y a Clara Brugada le vaya bien. Luego. Porque si les va bien a ellas, le va bien al país. Y como yo les decía en un comentario anoche, antes que nadie, bueno, esto es libre, las personas que crean o no crean en algo que mueve las cosas, antes de la nación, antes del pueblo, antes de los grupos de poder, antes que nadie, quien decidió y permitió esto fue el orden divino que lo mueve todo. Y si lo permitió que fuera así, es porque de esto tiene que sacar un bien mayor. Y como bien lo acabas de decir, debemos de trabajar cada uno en nuestro, porque esa va a ser otra situación. Esto nos va a fortalecer y vamos a formar. Los mexicanos, se nos cuesta mucho trabajo formar equipos. Sí. Nos cuesta mucho trabajo integrarnos, nos cuesta mucho trabajo. ¿A qué nos va a obligar esto? A formar equipos de trabajo, a reconciliarnos también, a lo mejor si estamos alejados como familia. Como nos vamos a llegar a sentir un poco desamparados al principio, entonces vamos a empezar a trabajar en equipo y nosotros mismos vamos a reactivar y vamos a fortalecer nuestra propia economía. Algo así como lo que hacen otras naciones, en lugar de manifestarnos en calles o impugnando situaciones, vamos a manifestarnos con trabajo y con resultados. Eso sería maravilloso, sería un milagro social y económico para nosotros. Alejandro Fernando, entonces Mimi Docoa, ¿entonces nos va a ir bien o no? Sí, hay esperanza, que es el número 3. El número 3, por ejemplo, hay mucha polémica que si la persona, bueno, la nueva persona del Poder Ejecutivo, que si es atea, porque me han escrito mucho esa pregunta, que si cree en Dios, que si no cree en Dios, que si es una religión, que si va a acabar. Miren, hemos hablado aquí, exacto, hemos hablado aquí de que la iglesia en general va a sufrir una persecución. Eso lo tenemos claro, en general. Pero el número 3 que ella tiene entre sus números nos habla de que hay un temor a lo divino, una fe y una creencia. Entonces ese número 3 que aparece ahí, que les menciono desde que se hizo sus números, es el que nos da la esperanza y el que nos habla, el número 3 que nos habla de protección y que nos habla de este cambio positivo que puede venir a mitad del sexenio. Entonces, desde luego que deseamos que nos vaya bien, pero creo que he sido claro en el significado de los números y en el periodo de lo que vamos a vivir y de lo que puede suceder. Ok. Oye, amigo, vamos a dar vuelta a la información. ¿Y echaste números para quiénes? Bueno, hace 8 días me decías que se podían hacer los de Jorge Gil.
Entonces, hace 8 días hicimos los de Mario. Y resulta que fue el número ¿Y el 10. pizarro? Ah, sí, me dijeron que si lo requería, pero como los traigo aquí, entonces... Ah, qué bueno, entonces ya sin pizarro. sí, no te preocupes. Resulta que Mario trae un número 10 y Jorge trae otro 10. En el nombre de Jorge vemos la división, la guerra, la discordia, el resentimiento. Estamos dominados por el Sol, estamos dominados por Neptuno y estamos dominados por Júpiter. Entonces, ¿qué pasa? A ver, por Jorge Giles, el Sol, ¿qué más? Está dominado por el Sol, por el número 1, por Neptuno y por Júpiter. Ok, ¿y eso qué significa? Eso significa división, eso significa cuestiones de, pues, de combate, de enfrentamiento, de guerra, pero una guerra silenciosa. ¿Qué pasan con estos números? Él trae muy marcado el 10, el 7 y el 9, que en las posiciones que los tiene puede ser, para empezar, aquí traemos cuestiones algo así como psicológicas o algunos trastornos desde la infancia posiblemente. Entonces estamos hablando que pudo haber vivido una situación traumática antes de la situación traumática que vivió con el asesinato de Paco. Esta situación traumática que vive al estar en eso posiblemente le reavivó lo que vivió en la infancia. Esto es muy interesante porque él arrastra cuestiones de la infancia. No quiero decir abusos y eso, digamos que es una situación traumática. Ok. Puede ser incluso que a lo mejor sufrió alguna humillación muy grande o fue víctima a lo mejor de haber recibido algunos golpes en la infancia, porque la muerte y el acontecimiento le detona esto. Y si traemos estos antecedentes como psicológicos, estamos hablando de una persona sumamente depresiva, que incluso, y hablo de letras y números, la R, el 7, el 9, que en la posición que está, incluso pudo haber, o son números, de intentos de suicidio. Ah, caray, Jorge Gil. Entonces, digo, anteriormente a todo esto, entonces si vienes con estas depresiones, con estos traumas, te vuelves una persona que esconde sus sentimientos. Ahora, él era como, ¿has visto los famosos monos sabios? Que no ven, no oyen y no hablan. Bueno, pues él era los monos sabios del equipo. No veía, no escuchaba y no decía. Paco se crea, Paco tenía, un talento para analizar a las personas, incluso para ver cuáles eran tus fortalezas, tus debilidades y hasta dónde podías entrar en diferentes situaciones y hasta dónde no. Las personas de las que se rodea, él sabe que en algún momento se pueden traicionar entre ellos mismos, pero conforma un equipo. O sea, no forma un elenco, forma un equipo de trabajo de una forma muy inteligente en donde explota las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y lo que sucedió, digo, es interpretación, porque aquí también traigo los de Paco, pero lo que sucedió después, posiblemente, es justamente lo que estaba planeado. ¿Y quién es la pieza clave? Una persona que es hasta cierto punto indefensa, inocente, pero que sabes los alcances. Aquí en estos números de Jorge hay mucha ambición y hay una cuestión de frustración muy grande, un anhelo, una cuestión de superioridad y un anhelo de querer triunfar, pero que está eclipsado. Entonces, esto, más las cuestiones que te digo de ansiedad, una ansiedad tremenda, no sé, la gente que lo conoció, a lo mejor constantemente le sudaban las manos, constantemente a lo mejor temblaba o incluso le daban algunos como ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces, sí estamos hablando de una persona que incluso más adelante algún familiar o algún descendiente puede llegar a aparecer a dar su opinión. Entonces, bueno, sí son unas letras y unos números de alguien que pues vino arrastrando un trauma de la infancia, que sufrió mucho en la infancia y eso detonó otras situaciones.
Y bueno, alguien con unos alcances impresionantes, o sea, él se podía ir a la bondad total o al otro extremo. Y esos alcances, esos extremos, Francisco los vio desde el momento en que lo conoció, como vio también las virtudes y los defectos de Mario. Incluso a lo mejor a ellos mismos les decía, tú eres así, tú eres así. Haz de cuenta que también como que te leía los números y te quedabas, wow, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe hasta dónde puedo llegar? Entonces, Gil podría ser una pieza clave, bien puesta por quien orquestaba todo. Repito, no eran un elenco, eran un equipo de trabajo conformado por los vicios, las virtudes y los defectos de cada uno, manejado perfectamente por quien orquestaba todo. Es maravilloso cómo tienen los números, porque todos tienen números de ambición, de discordia ¿Y es malo tener un número de ambición, amigo? No, es muy bueno, pero Francisco los llevaba al límite. Ojo con esta observación que te digo. Francisco llevaba a las personas al límite. Sacaba lo mejor y lo peor cuando él quería hacerlo. Y quien estuvo cerca de él no me va a dejar mentir y va a decir exactamente. Cuando él quería que alguien peleara, tocaba, ahora sí como decía María Félix, tocaba la tecla negra y saltaba la situación que él quería que saltara. Es muy interesante los números de estos personajes. Si los hacemos como un mandala, encontramos, es como lo que yo hago en las consultas. Analizar tu apellido, tus letras, ver de dónde vienes, qué vienes arrastrando, cuáles son tus virtudes, tus fortalezas. Pero si tomamos el nombre, y repito, no de este elenco de programa, sino de este equipo, nos maravillamos con todas las cosas, y repito, con las virtudes y los defectos llevados al límite por el líder de este equipo. Es asombroso. Los números de Francisco traen el 3, traen el 6. Exacto. Que son números de dominio, que son números de fuerza, de control. Podías ser la persona más controladora sin que te dieras cuenta. Eso es muy interesante, que alguien te tenga aquí en la palma de la mano y que tú no sepas que te está controlando. Una personalidad tremenda, una creatividad y una cuestión un tanto maquiavélica maravillosa, que tal vez la misma ambición, aquí a lo mejor nadie lo traicionó, tal vez se traicionó a sí mismo. Es muy interesante eso. Ok. Pues amigo, ¿algún otro tema que traigas el día de hoy? Las recomendaciones nada más que faltaron de junio, por favor. Atención, recomendaciones del mes de junio. Señoras y señores, pase la voz rápidamente porque ya vamos a acabar. A ver, cuidado junio y julio. Dijimos que es un mes de posibles recaídas, de desengaños, pero también va a ser un mes de discusiones, de discordia. Por favor, no peleen entre familia, no peleen entre equipos de trabajo. ¿Por qué? Dijimos que es un mes en el que, para todos los que creen en daños espirituales, no pelear. Exactamente. Ni en familia ni en trabajo, no caer en provocaciones. Acuérdate que cuando yo digo no caigan en provocaciones, es porque no hay que caer en provocaciones y hay que limitarnos. Entonces, es un mes en el que las personas que hacen daño o que trabajan con el mal, es un mes muy potente para todo eso. Entonces, es un mes en el que estamos más vulnerables las personas que sentimos que somos víctimas de estos daños. Entonces, es un mes también, como les decía, de venganzas. Es un mes de desengaños. Hay que protegernos porque esta energía solar es tremendamente dañina, entonces nos puede hacer caer en depresión. Vamos a tener noticias en el espectáculo también, lamentablemente, posiblemente junio y julio, de intentos de suicidio o ausencias de personajes famosos que se va a sospechar que pudo haber sido o que pudieron atentar o que intentaron atentar contra sí. Entonces, si tienen familiares con depresión o con ansiedad, por favor, este es el mes en el que tenemos que estar pendientes. Colores: naranja, amarillo y rojo. Son los colores del mes que coinciden con los colores del año. Y tener cítricos, sobre todo naranjas, incienso de naranja, consumir jugo de naranja, tener naranjas en el frutero de la mesa del comedor, que representan la felicidad, la prosperidad, la abundancia y que van a absorber cualquier daño. Incluso en tu oficina, aquí te voy a traer yo una naranjita, sí, para que absorba todo.
Dejarla Perfecto. una semana y después la tiramos. No se come. No se come. Esa se pone ahí en el escritorio o en tu casa, en la sala, y a los 7 días la desechamos. Ok, oye, Yesenia Zúñiga, Alejandro, estoy buscando un vehículo. ¿Es un mes recomendable para comprar? ¿Qué día es el mejor para comprar? Para comprar un vehículo, bueno, si esto no te descapitaliza, entonces junio es un buen mes porque hay mucha fuerza. Entonces te recomiendo los múltiplos de 3. Yo me acuerdo de ti, Yesenia, que te atendí, si no mal recuerdo. Hablamos por ahí de el número 3, el número 6 y algunos pares. Entonces utiliza esos números para hacer tu compra y de preferencia antes de que caiga el sol, antes de las 6 de la tarde, hacer todos los movimientos. Ok. Pues Alejandro Fernando, como siempre, muchas gracias. No, amigo al querido. contrario, Gustavo, Que tengas- gracias a ti. Nos vemos el viernes, ¿no? Nos vemos el viernes, a ver con todo lo que va a suceder, que bueno, esperemos sean cosas Oye, amigo, buenas. ¿dónde te encuentra la gente? Pues miren, con toda la paciencia del mundo, a través de WhatsApp, solamente WhatsApp, al 55 71 71 otra vez, 89 90. Ahí les doy toda la información, los costos, los A horarios. ver, 55, 71, ¿qué más? 71 otra vez, Ajá. 89 90. Ok, está apareciendo en pantalla, pero se lo repito con mucho gusto, 55 71 71 89 90. Así es, ahí estamos a la orden. Muchas gracias por su seguimiento, por su confianza, a ti también, y pues aquí nos vemos el viernes. 55 71 71 89 90 para consultar al numerólogo Alejandro Fernando a través del WhatsApp. Amigo querido, muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo.